Hola, soy Arancha Santos. Hoy vamos a ver le passé composé. Le passé composé se usa para acontecimientos pasados y terminados bien definidos. Cuando tenemos, por ejemplo, ayer, la semana pasada, hace 2 años, utilizamos el passé composé. Su estructura, como en español, está formada por un auxiliar más un participio. En español, el auxiliar siempre va a ser el verbo haber, que como ya hemos dicho, irá seguido del participio. Empezaremos viendo la primera parte de la estructura, el auxiliar. Tenemos que señalar una diferencia importante. En francés tenemos dos auxiliares distintos, mientras que en español solo tenemos el verbo haber, he hablado. En francés utilizamos j'ai parlé, que sería con el verbo avoir, mientras que he ido, siendo el mismo verbo haber para el español, en francés tenemos el verbo être, je suis allé, con lo cual hablamos de la existencia de dos auxiliares para el francés, mientras que en español solo tenemos el verbo haber. De ahí es donde surgen la mayoría de las complicaciones que solemos encontrarnos a la hora de analizar el passé composé. En este momento vamos a recordar algo que ya conocemos, la conjugación de los verbos auxiliares que vamos a utilizar para hacer el passé composé, el verbo être y el verbo avoir. Para el verbo être, recordad que decíamos je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Pero ¿cómo sé yo cuándo tengo que usar être y cuándo tengo que usar avoir? Unas pistas nos llevarán a la solución. El verbo être para los verbos pronominaux o verbos reflexivos es el verbo de la petite maison. Pour le reste, para los demás verbos, utilizaremos el verbo avoir. Lo iremos viendo despacio. Ya conocemos los verbos reflexivos, aquellos que empiezan por se lever, se coucher, se laver, se réveiller, s'endormir, s'habiller, se rincer, se maquiller. Ahora vamos a aprender a hacerlo en passé. Vamos a ver algunos ejemplos. Je me suis promené, tu t'es levé, il s'est perdu, elle s'est sauvée, on s'est couché, nous nous sommes lavés, vous vous êtes amusés, ils se sont coiffés, elles se sont endormies. Todos ellos se conjugan con el verbo être como auxiliar. Continuamos con los verbos que se conjugan con el verbo être. Ya hemos visto los verbos pronominaux. Ahora vamos a ver los verbos que forman lo que se hace llamar les verbes de la petite maison. Vamos a ver qué es esto. Esto no es más que una técnica que nos ayudará a recordar cuáles son los verbos que vamos a utilizar con él. Estos verbos son aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, tomber, devenir, naître, mourir, retourner. On va voir quelques exemples donde vamos a utilizar el être. Je suis allé, tu es arrivé, il est entré, vous êtes partis, elles sont montées, ils sont tombés. Vamos a ir viéndolo despacio para que nos ayuden a retener toda la lista de verbos. Con la ayuda de unas imágenes intentaremos recordar cuáles son los verbos con los que vamos a utilizar être. Por ejemplo, naître, nacer.
mourir, morir. También utilizaremos el verbo être para monter y descendre, subir y bajar. También utilizaremos être para tomber, caer. Aquí la imagen de la petite maison. Aquí podemos encontrar los verbos venir, entrer, arriver, passer, rester, partir, sortir. Todos se conjugan con el verbo être. Esta imagen para resumir lo visto hasta ahora, todos con el verbo être. Y si ha quedado claro, pasamos al otro verbo. Decíamos que el resto de verbos utilizarían el verbo, ¿lo recordáis? El resto de verbo, el verbo avoir. El cuadro completo con lo que acabamos de ver, el être y el avoir. Y ahora que ya conocemos la estructura completa, os preguntaréis, pero ¿cómo se forma el participio? Pues ahora vamos a ver el participio, le participe passé. Primera regla, le verbe du premier groupe. Los que terminan en R van a ser el participio pasado terminado en E avec un accent aigu, con un acento agudo. Los verbos que terminan en R hacen su participio pasado en E. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, etc. Segunda regla, los verbos del segundo grupo, aquellos que terminan su infinitivo en IR, harán el participio terminado solo en I. Los verbos cuyo infinitivo terminan en IR forman su participio pasado en I. J'ai fini, tu as fini, il a fini, vous avez fini, elles sont finies. Última regla, para el resto de verbos que no pertenecen ni al primero ni al segundo grupo, se hará de forma irregular. Algunos ejemplos, el verbo connaître hará su participio pasado en connu, savoir, su, boire, bu, prendre, pris, avoir, eu, être, été. Repasamos entonces, hemos conocido la estructura del passé composé, auxiliar más participio pasado. Hemos visto que en francés tenemos que utilizar o el être o el avoir, dependiendo al grupo que pertenezca el verbo conjugado. Solo nos queda ver un detalle, pero es muy importante. Cuando utilizo el verbo avoir, el participio no cambia. Él ha hablado, il a parlé. Ella ha hablado, elle a parlé, parlé, parlé. Para los dos ejemplos, el participio no cambia. Sin embargo, cuando utilizo el verbo être, el participio tiene que hacer la concordancia con el sujeto. Él ha ido, il est allé. Ella ha ido, elle est allée. Tengo que añadir la E del femenino. Ellos han ido, ils sont allés. La S del plural. Elles sont allées. Para el ellas han ido tendré que añadir una E y una S del femenino plural. ¿Quedó claro? Espero que os haya gustado. Un saludo y gracias por la atención.